Amados siervos de Dios, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la plataforma Un Evangelio con Fuego, Perú, tierra de avivamientos, perdón. Estoy hablando como la reunión de la mañana. A la plataforma intercontinental de cosecha. Gloria a Dios. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta maravillosa reunión de esta noche, Padre. Gracias porque a través de este medio podemos compartir la palabra, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente y podemos extender tu palabra, oh Dios, a los diferentes continentes de la tierra, Padre. Gracias por lo que nos oyen a través de las redes sociales. Tu gracia para dirigirnos, para encaminarnos. Oh Dios, gracias por tu siervo el pastor Adrián Espinosa, Padre amado, para compartir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy tenemos con nosotros al maestro de las Escrituras, Pastor Adrián Espinosa, bienvenido. Adelante, siervo de Dios. Amén. Amén, amén. Buenas noches. Aquí estamos reunidos. Dice la palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y gracias a Dios que podemos contar con la bendición de Dios, de poder Qué lindo edificarnos calienta. mutuamente, ¿no? Qué De lindo se poder calienta esto. enseñarnos los unos a los otros, ¿no? Porque Gracias. todos aprendemos, ¿no? No, no, sí, Todos aprendemos, nadie se enseña a nadie, pero todos aprendemos juntos. Así que aquí el único maestro es el Espíritu Santo. Él nos enseña toda la verdad, nos enseña todo el consejo de Dios y queremos seguir, ¿no? Queremos seguir eh, en estos días. El Señor nos estaba hablando que nunca, cada experiencia que podamos tener con la palabra de Dios en su nombre, vamos a salir igual, ¿no? Y en esta noche tampoco es imposible salir igual, ¿no? Siempre les digo a los hermanos, a las hermanas de la iglesia, vamos a salir peor o vamos a salir mejor, pero igual no vamos a salir, ¿no? Y dos, que siempre Dios marca nuestras vidas, Dios va marcando nuestros pasos, nuestro tiempo, va dejando huellas en nuestro espíritu para renovarnos, ¿no? Para ser renovados en su palabra, en nuestro espíritu, ¿no? La renovación siempre es permanente en nuestra vida, ¿no? Y el Señor nos muestra el camino. Como ahora estamos viendo el mentoreo, ¿no? Nada menos y nada más, el mentoreo consiste en entrenar al cuerpo de Cristo, ¿no? A la gran comisión, al mandato que el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Así que damos gracias a Dios porque podemos estar en la brecha, ¿no? Estar siempre en la expectativa, ¿no? Siempre vigilantes, ¿no? La palabra de Dios dice, orad y velad para no entrar en tentación. Así que aquí estamos, seguimos, ¿no? Seguimos en este mentoreo, en este entrenamiento. Y vamos a ver el discipulado cristiano, el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Vamos a ver esta noche un camino, ¿ya? A los discípulos le llamaban los del camino, ¿no?
no hay camino, camino se hace al andar. Entonces, en esta noche vamos a ver un camino, ¿no? No es la telenovela. Vamos a ver un camino en cuanto al crecimiento espiritual, ¿no? Cómo crecer espiritualmente, ¿no? Que es la clave para toda iglesia local, ¿no? Es una clave para que la iglesia de Jesucristo pueda crecer en la gracia de Dios. Entonces, todos listos, ajusten los cinturones, ya estarán llegando nuestros amigos, amigas, se estarán sumando. Acá en Perú estamos celebrando las fiestas patrias. Ya hemos tenido el masaje a la nación, fue el largometraje, fueron 4 horas. Ahí mandaba a la página de cosecha el mensaje a la nación, 72 páginas. ¿No? No sé si fue mensaje o si fue masaje, pero acá en Perú se está celebrando las fiestas patrias. Bien, entonces, como en nuestro tema de entrenamiento ministerial, ¿no? Del mentoreo, estamos viendo pues la clave del éxito para toda iglesia local en su crecimiento va a ser el discipulado. Por eso es importante conocer, ¿no? Lo que es el discipulado, ¿no? Como sabemos, el discipulado cristiano es un proceso esencial en la vida de todo creyente, ¿no? Implica una crianza espiritual, dos, una enseñanza profunda y tres, una movilización para aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana. Es un camino de crecimiento espiritual que implica tiempo y perseverancia. Entonces, este concepto es muy importante que podamos recordar, ¿no? Que el discipulado es un proceso. Hoy en día, el que estamos en un tiempo eh, muy pragmático, ¿no? Queremos las cosas que sucedan rápidas, ¿no? Todo, todo al paso, ¿no? Queremos café instantáneo, queremos que las cosas sucedan automáticamente, ¿no? Al instante. Es decir, ya no queremos subir las escaleras. Más fácil es tomar el ascensor. Pero sabemos que el discipulado no es tomar el ascensor. El discipulado es un proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso, entonces cuando hablamos de proceso, estamos hablando de etapas, ¿no? Estamos hablando de periodos, ¿no? Etapa uno, que sería lo básico, ¿no? O etapa 2, la parte intermedia, y etapa 3, la parte más profunda, ¿no? Vamos transicionando, ¿no? Vamos de menos a más, de lo básico a lo medio y a lo más profundo, ¿no? Entonces, eso se caracteriza el discipulado, ¿no? Un proceso en el que vamos a ver la esencia en la vida de todo creyente, ¿no? Vamos a poder llegar a, a la parte esencial del creyente, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, vemos pues que llegar a la esencia del discípulo tiene que ver con sus condiciones, de que la persona ha tenido un verdadero encuentro con Dios, ha sido convertido, no solamente convencido, no solamente convicto o confeso o convenido, sino tenga una auténtica, ah, verdadera encuentro con Dios, ¿no? Entonces, la primera cosa, cuando vemos en el discípulo, en su esencia, es la condición de ser un hijo de Dios, ¿no? De haber nacido de nuevo. Eso es muy importante hoy en día, tomar en cuenta eh, el nuevo nacimiento. Entonces, eso es la parte esencial para el punto de partida, para que un discipulado sea auténtico, ¿no? Sea verdadero. Partir de la esencia del discípulo, ¿no? Del ser, no tanto de lo que hace, ¿no? Muchas veces se cae en un activismo, se cae en una funcionalidad y no se trabaja las relaciones. Entonces, en ese sentido, el discipulado tiene que ver con ese proceso de tomar la parte esencial del discípulo, que es su auténtica conversión. Ese es el punto de partida, porque si no hay esa condición de haber nacido de nuevo, vamos a formar líderes, prosélitos, pero no discípulos, ¿no? Una cosa es ser líder y otra cosa es ser discípulo. Por eso que muchas veces en la iglesia está llena de líderes, pero no tenemos discípulos, ¿no? El discípulo, la característica del discípulo es servir. Siempre está dispuesto a servir. El líder no, el líder busca figurar, el líder busca la fama, el líder busca ser visto, ¿no? Ser notorio. El líder busca ser servido, el discípulo no, el discípulo está para servir. Entonces hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser líder. Por eso el punto de partida en el discipulado tiene que ver con una auténtica conversión, un verdadero encuentro con Dios. Eso hay que estar claro sobre el discipulado. No es un curso académico, teológico, no es un asunto de conocimiento. El discipulado es vida, ¿no? En el discipulado se transmite vida. El discipulado es una impartición, más que información. El discipulado se transmite vida. Nos reproducimos en hacer discípulos. Yo me reproduzco en la vida del discípulo. Y por eso que el discipulado no es algo mágico, no es algo automático, no es algo que ya, una varita mágica, ¿no? No, es un proceso de lloro, de quebranto, como Pablo decía, ¿no? Con dolores de parto, ¿no? Pablo hablaba la formación del discípulo como esa madre que va a dar a luz, ¿no? Que está con dolores de parto, a fin de que sean formados a la medida y estatura de Cristo. Hoy en día se está afanado el levantar el edificio, en poder ver las cosas, ¿no? Y no vemos el ministerio en una forma relacional, ¿no? Ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para poder ministrar de manera personal. Queremos que la iglesia se llene,
queremos números, que se responda a una capitalización de edificios, cuando el mandato no fue por ahí, ¿no? Jesús nunca dijo que hagamos edificios, ¿no? Hagamos templos. El mandato de Jesús fue hacer discípulos. Y por eso que en este discipulado implica una crianza espiritual, ¿no? Formar discípulos espirituales, no espiritistas, ¿no? Hoy en día, en vez de la iglesia evangélica tener una espiritualidad, a veces se forma creyentes espiritistas, ¿no? Muy fanáticos, muy ascéticos, y en ese sentido muy místicos, ¿no? Muy legalistas, otros muy liberacionistas, y toda la lista, ¿no?, que se puede pasar. Y en ese sentido, el discipulado se tiene que respirar a una auténtica espiritualidad, ¿no? En el coaching trabajamos 4 áreas, ¿no? En el mentoreo trabajamos 4 áreas: la parte espiritual, la parte personal, la parte familiar y la parte financiera. Trabajamos esas 4 áreas. Entonces, en lo espiritual, vemos esa tridimensionalidad del ser humano, ¿no? Donde en su espíritu se va desarrollando una comunión perfecta con Dios, ¿no?, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa intimidad con Dios, ¿no? Eh, Donde el creyente pueda tener una experiencia con Dios muy auténtica, ¿no? No de un culto, sino en toda su vida devocional, ¿no? Las 24 horas, ¿no?, pueda desarrollar una vida espiritual auténtica. Las 4 paredes, dentro del templo y fuera del templo. Una espiritualidad donde pueda ser luz, ¿no?, donde pueda ser sal. Entonces, en ese sentido, hace falta hoy en día la influencia hoy en la iglesia, en la sociedad. No hay mucha influencia, hay mucha presencia, sí, ¿no? Somos como 5 millones de evangélicos. ¿Y dónde están esos 5 millones de evangélicos? Están en las 4 paredes, ¿no? No vemos en las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, ¿no? Brillan por su ausencia. Y si lo están, en vez de hacer un papel, hacen un papelón. No estamos preparados para responder a los tiempos de hoy, por la falta de un discipulado integral, ¿no? El discipulado que tenemos en la iglesia es muy litúrgico, se reduce en las 4 paredes y no trasciende a lo cultural, ¿no?, a lo político, ¿no?, a lo social, a lo económico, ¿no? Por eso digo espiritualidad versus espiritista, ¿no? Hay más evangélicos, más espiritistas que espirituales, ¿no? Entonces, en la espiritualidad se trabaja esa área del espíritu, del alma, ¿no?, y también del cuerpo, ¿no? En esa tridimensionalidad antropológica, la espiritualidad tiene que estar equilibrada, tiene que estar en coherencia de lo que dice y de lo que hace, ¿no? Es esa ley de la coherencia, ¿no?, entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Como dice el dicho, hay mucho dicho, eh, hay mucho trecho, ¿no?, en lo que dices y en lo que haces, ¿no? En ese sentido, en el discipulado hay una formación, espiritualidad muy verídica, muy auténtica, ¿no? A lo lejos se ve, ¿no?, a kilómetros se ve el discípulo que verdaderamente va a dar testimonio, ¿no?, de su fe, va a ser influencia, ¿no?, en toda dimensión, ya sea individual, o ya sea funcional, o ya sea estructural.
esté donde esté, va a brillar, ¿no? Va a ser un catalizador, ¿no? Va a ser siempre de ejemplo a seguir. Así que esa es la primera cosa que un discipulado vamos a ver su formación espiritual, ¿no? Cómo va creciendo en la gracia de Dios, ¿no? Vamos formando al discípulo a poder tener una visión mundial, ¿no? Se le va preparando para poder enviarlo a las naciones, ¿no? Porque el mandato es eso, ¿no? Ir a ser discípulos para enviar a todas las naciones. Entonces, discipulando naciones. Vamos a ser discípulos que tengan una visión mundial, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, nuestra visión no es mi distrito, mi provincia, mi país o mi continente, no, es todas las naciones, es todas las sangres. La visión que nosotros podemos preparar hoy al discípulo es ver el mundo, no hacer prosélitos. Lamentablemente hemos caído en un denominacionalismo, y no solo en un denominacionalismo, sino en un nominalismo, solo nombre nomás, ¿no? Nombre nada más, ¿no? Como dice la canción, sombras nada más. O como dice Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, ¿cómo pasar la iglesia hoy de los huesos secos a una vitalidad? ¿No? ¿Cómo pasar hoy la iglesia que está en el valle de los huesos secos y hacer una iglesia vital, ¿no? Una iglesia dinámica, una iglesia movilizadora, una iglesia bautizada en el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Una iglesia de fuego, una iglesia que bota fuego, como el equipo de Brasil, ¿no? Botafogo, ¿no? Botafogo, ¿no? Necesitamos hoy discípulos de Botafogo, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera cosa que cuando nosotros vamos a entrenar, vamos a mentorear, vamos a levantar vidas trascendentales, vidas de impacto en una auténtica espiritualidad, ¿no? En un auténtico testimonio, en todo el sentido de la palabra. Dos, vamos a ver una enseñanza profunda, ¿no? Vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a enseñar todo el consejo de Dios. No sermones temáticos. En la iglesia hoy se predica, los hermanos no oran, ya vamos a predicar el domingo cómo orar. No ofrendan, el otro domingo vamos a tocar las ofrendas. No visitan, el otro domingo ya vamos a tocar el tema cómo evangelizar. Entonces estamos como la gallina que pica los gusanos por todos lados. Y así estamos muchas veces en la iglesia con los sermones temáticos, ¿no? Puros sermones temáticos. No vemos sermones expositivos en los púlpitos. No vemos estudios bíblicos en los púlpitos porque es flojera estudiar, ¿no? La letra mata. Claro, la letra mata la ignorancia. No, no, la letra no mata el espíritu. Hay que ver el contexto. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos un discipulado, vamos a tener una formación bíblica, teológica, histórica, apologética, pastoral, vivencial, una teología de vida, ¿no? La revelación de Dios, la palabra de Dios nunca, nunca vuelve vacía. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los huesos. Y esa palabra hace la obra. Esa palabra es muy, muy poderosa, ¿no? El dabar de Dios. La palabra creativa.
Entonces, en el discipulado podemos ver la capacidad bíblica, la profundidad bíblica en la que nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿no? Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios si no lo veo? Que la palabra de Dios está escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios, la tenemos a la mano, pero a veces no la leemos, no, solo cuando voy a predicar, cuando voy a enseñar, solo recién abro la Biblia para predicar. Y yo creo que por ahí no va el tema. En mi vida nunca he leído la Biblia para predicar. No, Dios nos libre de eso. La palabra de Dios es para, dice en Juan 5:29, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces tenemos que investigar las escrituras y formar al discípulo en la palabra de Dios. Muchas veces hacemos la obra de Dios, hacemos la misión de la iglesia, pero sin la palabra, sin la escritura, como en el tiempo de Josué, de los jueces, ¿no? En el tiempo de los jueces escaseaba la palabra. Escasa era la palabra. No, no es que estaban en su casa, sino que había una escasez de la palabra y no había visión, solo televisión, ¿no? Hay discípulos con visión y hay discípulos con televisión. Yo no sé qué clase de discípulos somos acá, con visión o con televisión. Bueno, con los dos, ¿no? Entonces, es un poquito para animar, ¿no? La noche ahí para que no estemos tan serios, ya que acá veo a mi amigo Johnny, a Juan, Heredia, Julieta, Cabrera Ramos, qué honor, qué privilegio poder contar con personas honorables en esta noche, que de verdad hacen que este tiempo de la palabra sea muy rico, ¿no? Este tiempo de la palabra es producida por ustedes, porque el Espíritu Santo reparte las medidas a cada uno según su don, a cada uno según su fe. Y por eso lo que puede salir en esta noche, la palabra que sale de la boca de Dios, es para edificarnos, ¿no? Sazonada con sal, ¿no? Con mucho swing, con mucha salsa, ¿no? con, mucho, con mucho plus ahí, dale la palabra con esa sazón, ¿no? Con esa gracia de Dios, ¿no? Así que el discipulado tiene que ver con una profunda eh, enseñanza bíblica, teológica, histórica, apologética, pastoral y vivencial. No solamente es teórica, sino también es práctica. Una, ver, una verdadera teoría nos va a dar una verdadera práctica, ¿no? Una mala teoría nos va a dar una mala práctica. Una buena teoría nos va a dar una buena práctica. Pero una mala teoría nos va a dar una mala práctica. Entonces, es muy importante tener los principios, los fundamentos bíblicos, ¿no? Y conocerla y empaparnos en ella, ¿no? Y poder ser expositores bíblicos, ¿no? Ser maestros bíblicos, ser investigadores de la escritura, ¿no? Llegar a la exégesis, a sacar el texto, a sacar el néctar, ¿no? Esa fuente viva de la palabra de Dios, ¿no? Que salva, sana, libera, transforma, prospera, ¿no? Tan poderosa la palabra que cuando llegamos a un individuo, a una familia, a una sociedad, a una nación, a cualquier lugar que podamos llegar, esta palabra no vuelve vacía, sino que da resultados, ¿no? Inmediatos, a veces a medio plazo y otros a veces a largo plazo, pero da resultados. A corto, mediano o largo plazo, da resultados la palabra. Por eso es tan rica la palabra que
La Biblia dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que morar abundantemente en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nuestra boca está llena de la palabra de Dios, ¿no? De la escritura. Tenemos que sistematizar, tenemos que ordenar los temas claves, ¿no? Como es el tema de la Trinidad, ¿no? El tema de Dios, quién es Dios, ¿no? Cuáles son las obras de Dios. En cuanto a la cristología, ¿no? En cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al ser humano, en cuanto a la iglesia, ¿no? Y así, temas tan fundamentales que tenemos que sistematizarlo teológicamente y donde tenemos que ver eh, bíblicamente esos principios fundamentales que no la podemos negociar. Entonces, el discípulo tiene que estar impregnado eh, con la palabra de Dios, ¿no? Y tercero, tiene que ver eh, una enseñanza profunda y una motivación para aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana, ¿no? Y en tercer lugar, el discípulo tiene que estar preparado para toda buena obra, ¿no? ¿Cómo va a aplicar todo el consejo de Dios? ¿Cómo el discípulo va a poder aplicar las escrituras de manera individual, ¿no? Y también en las funciones que él está desarrollando, ya sea como profesional, ya sea como estudiante, como ama de casa, cómo esa palabra se hace viva, ¿no? No solamente en el culto, en la liturgia, en las cuatro paredes, sino cómo ese discípulo va a trascender en la familia, ¿no? En la sociedad, en su centro laboral y donde esté. Y si tiene cargos de liderazgo a nivel espiritual o a nivel social, ¿no? A nivel cultural, ¿cuánto más tiene que el discípulo ser preparado, ¿no? Para toda buena obra? Entonces, en conclusión, el discipulado, ¿qué es el discipulado? Es un proceso, ¿verdad? Son etapas, son transiciones en la que podemos nosotros estar dando paso por paso. Teoría 1, práctica 1. El gran problema que nos enseñan en la cultura occidental, tenemos 10 teorías, 100 teorías, ¿no? 1000 teorías, tenemos 1000 cursos, pero no hay tiempo para la aplicación, ¿no? Uno sale de la universidad con conceptos abstractos y cuando va a ir a un centro laboral y cómo aplico mi conocimiento matemático, mi conocimiento geográfico y cómo puedo hacer hoy todo el sistema virtual, todo el sistema cuántico, de cómo puedo hacer, no ha habido el tiempo de las aplicaciones, de la práctica, ¿no? Por eso cuando hemos estudiado teología, muchas veces la currícula desfasada, muchas veces hemos llevado cursos, 5, 10 cursos, 20 cursos, 30 cursos, ¿no? Hasta 50 cursos, ¿no? En 40, en 40 años he llevado más de 100 cursos, ¿no? Pero ¿cuánto se ha practicado? No ha habido tiempo. No hay práctica. Es pura teoría. Y todavía obsoletos, ¿no? No funcionan. Y todavía son traídos de ultramar, ¿no? Entonces, no.
no funcionó allá y queremos que funcione acá. Y salimos frustrados. Por eso, hablar de un discipulado auténtico, ¿no? Contextual, encarnacional, ¿no? Un discipulado a ras del suelo. Por eso el cuarto libro que está sacando el pastor Heredia es un libro encarnacional, ¿no? Donde el testimonio es a ras del suelo. El título del libro eh, es haciendo, ¿cómo es el título, pastor? Cosecha en la arena. Cosecha en la arena, ¿no? Donde se da un testimonio del Evangelio encarnado en una ciudad de que estaba un arenal. Nadie, nada bueno podía salir de esa ciudad. Es como decían, de Nazaret podía salir algo bueno. Entonces la gente preguntaba, ¿de Vía Salvador podrá ser algo bueno? Pues le han puesto ese nombre ya de esperanza ya. Han puesto Vía El Salvador porque no había esperanza, porque necesitaba un Salvador, ¿no? Pero Vía El Salvador es una ciudad única, ¿no? Con una experiencia soviética, ¿no? De Sinamos. Es una ciudad, la mejor ciudad organizada en el mundo. No hay dos Vía El Salvador. Vía El Salvador tiene premios Nobel. El premio Nobel de la OEA tiene premio Nobel como Ciudad de la Paz, ¿no? Y así tiene otro premio Nobel. Una ciudad que se logró encarnar el Evangelio. Pero estamos hablando de un discipulado encarnacional, de un discipulado contextual, de un discipulado que funciona. Hoy, gracias a Dios, la misión cristiana Chalón está dando fruto, está dando ahí la hora, ¿no? Está. Todas las reuniones que puede hacer en Vía Salvador lo hace en el local de Misión Cristiana Chalón, ¿no? El alcalde va a Misión Cristiana Chalón. Todos los que quieren postular o que quieren ser candidatos tienen que pasar por Misión Cristiana Chalón, ¿no? Hasta el pastor Heredia se ha animado a venir con los 30 escritores a pasar por Misión Cristiana Chalón, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy son discípulos. Y ya esos discípulos tienen sus condiscípulos. Y es una cadena de autoridad que se impacta a la De ciudad, Dios. que se impacta a las familias. Entonces, eh, ese discipulado que tiene procesos, que ahí con el pastor Heredia teníamos que caminar. Ahí usábamos la línea 11, la línea 2, ¿no? Teníamos que caminar todo el arenal. Nuestros zapatos se llenaban de pura arena. Cada visita pastoral, llegar a Vidas, con un pan, con una fruta. Nuestro almuerzo era el comedor popular de un sol. Nuestro dormitorio era nuestro dormitorio era al paso, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser discipulado así? Hoy queremos cuánto me va a pagar la iglesia, hoy queremos comodidad, hoy queremos tanto protocolo, ¿no? Tantas cosas, y no hay amor, ¿no? Como Jesús tenía compasión por las multitudes, ¿no? Dice que él vio las multitudes y tuvo compasión porque estaban más perdidas que cuyo en tómbola. Nosotros teníamos que caminar, teníamos que pagar un precio, teníamos que dar la vida. Había pandilleros, había guerra de piedras y teníamos que, menos mal que no tenía mucha puntería, teníamos que escaparnos, ¿no? Peligros, hermano, muerte. No era un asunto. El libro que está escribiendo el pastor Heredia, Cosecha de la Arena, no es color de rosa, no es romántico, ¿no? No es una poesía.
¿no? No es el himno nacional, ¿no? Somos libres, seamos. ¿No? No, hermano, eso no nos han contado. Eso lo hemos gozado, hermano. Lo hemos vivido. Por eso ese libro que sale de Cosecha en la Arena, para mí es muy rico. Es muy bíblico, muy teológico. Porque es un discipulado encarnacional. Un discipulado a ras del suelo. Luego la iglesia está muy celestial, ¿no? Al cielo voy, me voy con él, me voy con él, ¿no? Ya no es una escatología, sino una escapatología ya, ¿no? Quiere huir de los problemas, ¿no? Quiere irse. Adiós, mundo cruel, dice, me voy, dice. Algunos se van más rápido, ¿no? Algunos dicen, Señor, ya mejor me voy, llévame, ¿no? Llévame a tus atrios. Entonces, eh, yo creo que un discipulado auténtico, encarnacional, bíblico, teológico, contextual, ¿no? Donde podemos rascar donde pica, donde podemos formar discípulos con una auténtica conversión, ¿no? Que realmente hayan nacido de nuevo. Esa es la única condición que se pide un discipulado auténtico, verídico, actual, para hacer luz, para hacer sal. De lo contrario, hermanos, siempre vamos a ser nominales, siempre vamos a ser la iglesia de presencia, pero no tenemos influencia. Está que da pena el mundo evangélico, Gloria a ¿no? Dios. Solo se reúne para las fotos y para comer. Tú ves los WhatsApp, tú ves la farándula evangélica, se tomaron fotos con el presidente, con el ministro, con el congresista y están comiendo. No hay más. No hay otra cosa más. Esa es toda la misión de Dios. Ya termino, Pastor Heredia. No se ponga nervioso, Pastor. Esto no lo vaya a pasar a las redes. Esto queda entre nos, ¿no? Ya está grabado ya, Eh, ¿no? porque si no, no va. Entonces, termino con lo que ya hemos señalado, ¿no? Esta tridimensionalidad del discipulado, ¿no? La primera cosa, la primera dimensión del discípulo es que haya una formación espiritual. No espiritistas, no fanáticos, no ascéticos, no espiritualistas, que es muy diferente a ser espiritual. Una persona coherente, una persona equilibrada, una persona que en todo su espíritu, en todo su alma, en todo su cuerpo, muestre las huellas de Cristo. Dos, que tenga una formación bíblica, teológica, histórica, apologética, pastoral, vivencial. Y tercero, que esté preparado para toda buena obra. Entonces, un discípulo de esa talla, un discípulo de esa envergadura, vamos a ver la transformación de nuestra cultura, de nuestra nación. Y ya no vamos a tener masajes en los púlpitos, sino vamos a tener el mensaje, tal como predicó Pedro. Un mensaje, Pedro, 3.000 convertidos. El segundo mensaje, 5.000 convertidos. Hoy, 3.000 mensajes, ni un convertido. 3.000 prédicas, ninguna conversión. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay mensaje, hay puro masaje. Entonces necesitamos volver a la escritura, a la palabra de Dios. Porque el camino para que la iglesia local hoy transforme la cultura en estas dimensiones que puede ver lo político, lo económico, lo social, lo cultural, cada creyente, sea no solamente un creyente, pasa a ser un discípulo. Y un discípulo en esa formación espiritual y en esa formación bíblica y en esa aplicación de que toda área, ya sea individual, ya sea funcional o estructural, el discípulo
pueda dar razón de su fe. Hoy, en este mundo, cuando la Agenda 2030 está dando la hora, está dando el reloj, en la iglesia muchas veces se acomoda. La iglesia muchas veces es contestataria. La iglesia muchas veces reacciona a ese plan. Cuando detrás de todo eso hay un plan malévolo. Atrás de la Agenda 2030 hay otra agenda, que es el hambre, la explotación, el racismo, las guerras. Nadie lo toca eso. Hoy la iglesia se ha acomodado a un sistema en el que no puede solamente reaccionar a la Agenda 2030, no te metas con mis hijos, salvemos la familia, y de ahí no sale la iglesia, no tiene otro mensaje la iglesia. Cuando vemos en Hechos 1:8, el mensaje está claro ahí, el plan de Dios está claro ahí, ser testigos. Una iglesia testataria, una iglesia proactiva, una iglesia intencional, una agenda intencional, donde vamos a tomar el toro por las astas, ¿no? Donde vamos a dar la vida. Yo pregunto en esta noche, no me respondan por favor, ¿cuándo estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo? No, no me contestes. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida? No, hermano. Ni yo, ni el que le habla en esta noche lo puede dejar todo. Pero estoy haciendo un intento. Ya dejé una parte, ya. Me falta un poco, ¿no? Da la vida, me estoy animando. Entonces, es tremendo hoy en día, hermanos. La farándula evangélica se ha acomodado al sistema cuando el mensaje del discipulado hoy es resistir. Resistir a un sistema de muerte, cuando el mensaje es de vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ante un mensaje de una Agenda 2030 que es símbolo de muerte, que nos presenta toda esa sombra de injusticia, de desigualdad. Entonces necesitamos en esta hora, como dice el Señor, si mi pueblo se humilla, ¿no?, en el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Entonces, hoy necesitamos esa dependencia de Dios y saber que Dios está obrando en la historia, saber que Dios conduce la historia y que no la suelta. Dios es el creador de la historia, es el creador del universo y Él cuida el universo, Él vela el universo. ¿Cómo si la iglesia? No es mi oración que cuida el mundo, no es mi oración que cuida el universo, ¿no? Hoy tenemos todos los viernes coalición de oración y parecemos los mesiánicos que por mi oración se salvó el Perú. O como el Movimiento Nacional de Oración dice que por el movimiento de oración el hermano Pablo salvó al Perú. El hermano Pablo frenó el terrorismo, ¿no? Todos esos masajes, todas esas ideologías románticas, triunfalistas, de verdad no nos ayudan. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser humildes. Es el Señor de la historia, es el Señor del universo, es el Señor de la iglesia, es el Señor Jesucristo, el Rey de nuestra vida, y es el que hace la obra. Y apenas nosotros somos instrumentos de Dios. Así que dejémonos de especialismos, dejémonos de plataformas, ¿no? Saquémonos las caretas y humillémonos ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahí lo Amén, dejo, amén. Pastor Heredia. Gracias, Pastor Adrián, por su exponencia. Muy grata Bendiciones. siempre escucharlo estos días viernes de una manera muy clara y específica y desafiante. Pastor Johnny, bienvenido. Adelante con su comentario. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches acá, escuchándolo al pastor Adrián acerca de ese discipulado de encarnarse, pues, ¿no? En una sociedad que muchas veces no
los sistemas que están muy mal, pues, ¿no? Y por ende, nosotros somos como aquellos poco de levadura nomás, ¿no? Y me gozo, ¿no? Porque el ser discípulo es mucho más de lo que es renunciar, pues, ¿no? Renunciar y rendirse, pues, ¿no? Y rendirse muchas veces, ¿quién quiere rendirse? Pues nadie quiere rendirse, nadie quiere rendirse, pero con todas las circunstancias, veo que rendirme para mí es una ganancia, pues, ¿no? Y es muy interesante escucharlo al pastor Adrián hablar de todo, de toda un discípulo que influencia todo un sistema, pues, ¿no? Y que gracias a que está cimentado en la palabra, hace que la palabra de Dios hace que nuestra vida renuncie muchas veces a nuestros propios deseos, pues, ¿no? Y me gozo porque ahora me ha tocado renunciar, pues, ¿no? A muchos proyectos, ¿no? Porque ahora es donde estoy más ensanchándome, pues, ¿no? En los momentos más duros es donde el Señor más nos habla, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un aprendizaje, y vemos aquí que somos pocos, pues no somos 4, vea. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús empezó con 4. Empezó con 4. Y yo digo, ahora alrededor del mundo hay muchos que sí entienden lo que es ser discípulo, pues, ¿no? Y que pasan, muchos, a veces pasamos inadvertidos, pues, pero en un momento vemos la importancia de que en un momento, en el tiempo oportuno de Dios, se ve la respuesta, pues, ¿no? ¿Cómo se pudo ahora, por ejemplo, ver la iglesia Shalom, aunque era pequeño su comienzo, ahora va creciendo la obra, pues, ¿no? Y más que eso, en nuestras propias vidas, pues, ¿no? En mi caso, es algo como un aprendizaje día a día, pues, ¿no? Y constantemente son etapas, como decía el pastor Adrián, y verdaderamente me ha tocado a mí, ¿no? Ahora pasé una etapa muy, muy difícil de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, y dice, no temerá, pues, ¿no? Y Gloria a me Dios. aferré a esa y veo ahora la respuesta, pues, ¿no? Aunque hay un proceso en el cual ahorita es mucho más duro también, en el sentido de la recuperación, sentido mismo de comenzar nuevamente a caminar y todo eso. Digo, así es un discípulo, pues, ¿no? Un discípulo muchas veces tiene que empezar nuevamente en Galilea, empezar en Galilea. Y muy agradecido por todos, ¿no? Gloria a Dios. Por estas cuestiones de estas enseñanzas. Y adelante, Pastor Adrián, adelante, Pastor Heredia. Muchas Gracias, gracias. Johnny, gracias. Dios te siga Gracias, fortaleciendo y Johnny, ayudando en todo gracias. a ti y a tu Excelente. familia. Pastor Juan, buenas noches, bienvenido. Pastor Juan, bendiciones, adelante, buenas noches, su comentario. Su micrófono. Aló.
Amén, adelante. Buenas noches y gracias por la participación, hermano. Es importante lo que decía nuestro hermano Adrián, el discipulado. Justo hoy día estaba en un evento de una denominación y compartíamos ese tema, ¿no? Que siempre estamos enfocados en predicar, evangelizar, y, pero no estamos enfocados en formar discípulos. Y hablaba con unos maestros y decía que he enseñado muchos cursos, he enseñado muchas cosas en la denominación. Yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo tiene la denominación, pastor? Pues tiene más o menos algo de 40 años. Yo le digo, y en los 40 años, ¿cuál es el resultado y cuántos discípulos tienen en acción? Me mira, me dice, es poco el avance. Y discípulos no tenemos, me dice, pastores tenemos, que están a cargo de las congregaciones pocas. Entonces yo digo, ¿no le parece que no es nada orgulloso decir, tengo 40 años de fundación y por la cantidad que habremos visto, pues 1000 personas, hemos estado concentrados y en 40 años has logrado, le digo, solamente 1000 personas? Es muy poco. Y discípulos no hay. Entonces esa era una vergüenza, ¿no? Porque imagínate, porque por eso no crece, le decía yo, con su denominación, por eso no crece tu congregación, porque no estás formando discípulos para que continúen, le digo. ¿Y cuál es el legado que tú estás dejando como maestro? Porque eres un maestro. Como maestro, ¿cuál es el legado que tú estás dejando? Lo digo para los que vienen. No hay. Entonces, que esto sea un desafío, ¿no? De poder formar discípulos que puedan continuar este trabajo de la obra evangelizadora en todo nuestro planeta, ¿no? Empezando nuestro Perú, nuestro distrito, y luego extendernos. Pero a veces no hay esa visión y cuando no hay esa visión es difícil de avanzar, pues, ¿no? Es difícil de avanzar. Y Dios pues nos ayude a nosotros, ¿no? Poder formar también discípulos que puedan estar involucrados y que puedan salir a cumplir ese mandato, ese evangelio, ¿no? Buena la enseñanza, varón, es reconfortante para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Pastor Juan, por su presencia y por su grato comentario para edificarnos mutuamente. La verdad que sí es un desafío para cada uno de nosotros, para la iglesia, para los pastores, para los líderes en general. Hacer el mandato del Señor, predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Pastor, ahí en su último aporte que quiera comentar, por favor. Gloria a Dios. Pastor Juan, ¿de qué parte está Pastor Juan? Pastor Adrián, soy su alumno, estudiante de escuela misionológica latinoamericana. No soy pastor ¿Juan todavía, Milachay? estoy su alumno. ¿Juan Milachay? No, Juan Bautista. ¿Ah, sí? Ah, Juan Bautista. ¿Te acuerdas? ¿Chimbote? Chimbote, Perú. Chimbote, Pastor Juan, varón de Dios. Gloria a Es un Dios. varón tremendo de Dios, ¿ah? Qué bueno, Juan, qué bueno, qué bendición que esté con nosotros. ¿Sigues en Chimbote? Sí, soy Chimbote. A veces las transmisiones son un poco adelantadas y a veces estoy en el servicio, Sí. no puedo ingresar. Hoy día es una bendición que he podido ingresar y muy reconfortante, ¿no? Y bastante edificador. Ahí te voy a mandar personalmente te voy a mandar el link para que seas parte también de acá de Cosecha. Y ya que te vas a graduar este año en la escuela Dios mediante. misionológica, y ya para hacer temblar el Chimbote, pues, varón. Sí, pastor, justo estamos en eso. Estoy entusiasmado en Dios así lo permite, poder formar una escuela, ¿no? Y poder casualmente formar discípulos, pues, porque están formando. Acá están los maestros, Juan. Está el pastor Heredia, el evangelista Yoli.
son grandes maestros de la palabra y sobradamente los tres revolucionamos Chimbote, hermano. Depende de ti nomás. Así es, amén. Gloria a Dios, hermano. Amén, bienvenido, ¿no? Es importante cuando es... Yo notaba algo hoy día, por ejemplo, como es cuando tú estás dentro del plan de Dios, Dios va encaminando todas las cosas en su momento, en su tiempo, y lo va perfeccionando cada día, ¿no? Y va abriendo brechas, va abriendo camino para poder continuar. Yo estoy maravillado por parte de Dios porque abre camino a veces donde no hay. Esta vez el desafío, ¿no? En hacer en Chimbote una escuela de discípulos, ¿no? Para formar discípulos y que puedan continuar, hermano, porque la visión es corta, la verdad decía a los pastores, la visión es corta, por eso no Amén, avanzamos, decía yo. amén. Tenemos que romper, pero no tenemos que romper con algo. Amén. Amén, Juan, amén, amén. Qué bendición, Juan. Así que ya hemos conversado aquí en la escuela, en clases y tenemos planes. Y ya has hecho realidad, ya, tómalo de parte del Señor. Como tú dices, el Señor abre camino. Y acá hay hombres de Dios como Pastor Heredia, el evangelista Johnny. Ya ellos son, Heredia es peruano y Johnny es ecuatoriano. Así que sí, aquí tenemos ya el pacto andino acá. Amén. El pacto andino en acción. Qué bueno, Así qué bueno. que le damos gloria a Dios. Ahí vamos Amén. a levantar la escuela en Chimbote y vamos a poder hacer un discipulado a ras del suelo, ¿no? Un Amén. discipulado donde toque vidas, ¿no? Donde toque vidas y sean transformados por el poder de Dios, ¿no? Exacto, varón, exacto. Estamos en eso. Así Eh, que ahí quiero dejar que si se animan a ir a Chimbote, Pastor Heredia, Johnny, Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo que están... no? Hasta el fin de la tierra. Donde Dios nos envía y estaremos. hermano, estaremos conversando, este es un trabajo que se está iniciando. Estoy armando justamente un proyecto y estoy considerando eso, ¿no? Estoy considerando esa área, ¿no? Entonces, Dios va a tener que hacer su obra, perfeccionar cada día, como le digo, ¿no? Y, amén, en cuanto ya sea oportuno, estaremos en comunicación para poder compartir y poder, de repente, ser uno de los expositores, uno de ustedes, ¿no? Que tengan que apoyarnos. Amén, amén. Johnny, Amén. tus palabras, Johnny. Lo importante, aquí la palabra clave es ese deseo, ¿no? Que Dios pone siempre en nuestros corazones y no necesita de multitudes, sino de personas que estén siempre dispuestas, pues, ¿no? Y Pastor Juan, a escucharlo hablar de esa confrontación con el pastor, de la denominación que hablaste, me da esa perspectiva de verte un hombre que está ahorita confrontado con la palabra y que quiere un cambio para su nación, para su ciudad, pues, ¿no? Y eso es lo que Dios busca, un corazón que se rinda, pues, ¿no? Para que Dios haga la obra. Yo lo conocí al pastor Heredia por el pastor Adrián. Y fui a una exposición de cosecha hace muchos años atrás, pero al ver cómo es el comienzo de la obra, es muy pequeño, es como aquí, ¿no? Estamos cuatro, ¿no? Y él no necesita de multitudes, porque Dios necesita de gente que le crea, que camine, que se rinda a él, ¿no? Y Dios va siempre en el camino, y nosotros también en esa búsqueda y en esa de conocer la voluntad de Dios es donde la revelación se hace cada vez más. Y esta cuestión de esta reunión para mí ha sido una bendición también porque a Chimbote algo me impresionó cuando fui a Chimbote, de poder ver muchos bares, ¿no? Muchas cantinas
y esa necesidad de la gente de tener algo en quien poder confiar, ¿no? Y mucha gente muchas veces desconoce el plan del maestro, pues, ¿no? Y ahí donde nosotros debemos entrar en contextualizarnos, encarnarnos en esa ciudad, porque es muy trabajadora. Chimbote ha sido catalogada como la ciudad pesquera del mundo, ¿no? La gran, en su tiempo, pues, ¿no? Y ahora imagínate poner a Chimbote en un lugar alto, donde sea Dios quien se glorifica a través de Jesucristo, hace que nuestras vidas tengan el rumbo y el sentido correcto, ¿no? De lo que quiere Dios. Así es que, Pastor Juan, esto es un comienzo de las grandes cosas que va a hacer el Señor, ¿no? Así es que siga adelante y también estoy dispuesto también a trabajar con el pastor Heredia, que lo conozco años, al pastor Adrián, y ahora usted, Pastor Juan, la gracia de Dios, Juanito, la gracia de Dios, Dios ha hallado mucha gracia en ti, pues, ¿no? De poder sentir eso, pues, ¿no? Y hazlo porque en la educación está el éxito de una ciudad que va siempre a conocer lo que Dios tiene para esa ciudad, ¿no? En la educación. Y gloria a Dios por ese deseo. Así es que me uno a ese deseo. La palabra clave. Dios te bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, ¿no? Usted Juan, lo que hemos estado planeando, ya tómalo como un hecho, ya, ¿no? Tómalo sí. que es de parte del Señor y que vamos a darle con todo, pues, ¿no? Para la gloria de Dios. Así que aquí somos un equipo, aquí estamos sumando, multiplicando, ¿no? La mano del Señor, poniéndole arado, ¿no? Poniéndole arado. Y yo sé que Dios va a hacer, como dice Yoli, ¿no? Los comienzos son pequeños, pero los finales siempre van a ser grandes, ¿no? Para la gloria de Dios. Y así que no está por casualidad, Juan. Estás acá y todo lo que hemos podido estar soñando, ¿no? En las clases, compartiendo en el mes de febrero, ¿no? En vivo y en directo. Juan está volviendo a la misión después de algunos años